Mi esposo insultó a mi familia, diciendo, vengo de la nada. Su rostro se puso blanco como una sábana cuando el jet privado de mi padre aterrizó, trayendo consigo a un equipo de abogados listos para recuperar todo lo que él creía poseer. Sucedió tan rápido. Un momento estábamos todos riendo alrededor de la mesa, el rico aroma del pollo asado llenando el aire. Y al siguiente, Charles me tenía en la mira. Siempre supe que tenía una lengua afilada, pero nunca imaginé que pudiera cortar tan profundo. La velada había comenzado de la manera más inocente. Era una reunión familiar, un momento excepcional en el que todos nos reuníamos, compartíamos historias y nos poníamos al día. Sus padres, mis padres, tías, tíos, primos, todos estaban allí. El ambiente era ligero, lleno de charlas y risas, y debería haberme sentido a gusto. Pero la forma en que Charles me había estado mirando toda la noche me decía que algo no estaba bien. Tenía una sonrisa burlona en su rostro que no podía descifrar, un matiz en su sonrisa que me revolvía el estómago. Estábamos todos sentados a la larga mesa con platos llenos de comida frente a nosotros. Charles había estado hablando de un nuevo negocio, uno del que estaba orgulloso, jactándose de cómo lo llevaría al siguiente nivel. Pero la conversación no tardó en cambiar. De alguna manera, siempre volvía a mí, mi familia, mis orígenes. Bueno, Sara, dijo Charles, reclinándose en su silla con una risa que no llegaba a sus ojos, es gracioso, ¿no? Quiero decir, tengo todos estos grandes planes, y luego estás tú, solo una chica que vino de la nada. Me quedé helada. Mi corazón dio un vuelco mientras lo miraba, sin saber si las palabras que escuchaba eran reales. No se detuvo ahí. Vamos, mira a tu familia, continuó. Ya sabes, nadie es, solo gente común y corriente, ¿eh? Es casi tierno como fingen ser algo. Mis manos se apretaron debajo de la mesa, y pude sentir que mi pecho se tensaba. Pero me negué a dejar que la ira se reflejara en mi rostro. No podía dejar que viera cuánto me dolían sus palabras. Respiré hondo, concentrándome en la conversación a mi alrededor. Pero el tono burlón, el ridículo, se me quedó grabado. Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien hablara para defenderme, pero todos permanecieron en silencio. Nadie quería contrariar a Charles, el hombre del momento, el que parecía tenerlo todo. Me sentí pequeña, insignificante. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo podía decir algo así? Había trabajado tan duro para llegar a donde estaba, y sin embargo, aquí estaba siendo reducida a nada frente a todos. ¿Pero la peor parte? Lo dijo con tanta facilidad, como si fuera solo una broma más, un comentario inofensivo. No era la primera vez que sentía su superioridad, pero esto era diferente. Era un golpe deliberado dirigido directamente a mi corazón. Quería gritarle, arrojarle mi plato, decirle lo equivocado que estaba, lo poco que sabía sobre mi familia o sobre mí. Pero en cambio, tragué saliva, con los ojos ardiendo por las lágrimas que me negaba a derramar. Me excusé de la mesa, alejándome antes de que pudiera decir algo de lo que me arrepintiera. Me encontré sola en la sala de estar, apoyada contra la fría ventana, mirando hacia la noche. Las calles de abajo estaban tranquilas, pacíficas, completamente ajenas a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Mi reflejo en el cristal me devolvió la mirada, y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Estaba herida, enojada, rota, de alguna manera, quería romper el reflejo. Pero en cambio, me quedé allí, dejando que las lágrimas cayeran. ¿Cómo podía decirme esas cosas sobre mi familia? Mis padres trabajaron toda su vida, luchando para darme las oportunidades que tuvieron. No eran ricos, no tenían títulos elegantes ni un estilo de vida lujoso. Pero tenían amor, tenían fuerza, y eso era algo que Charles nunca entendería. Pero entonces algo dentro de mí cambió. No quería ser esa mujer débil y herida. Era más de lo que él pensaba de mí. Había sido criada por padres que me enseñaron el valor del trabajo duro, la integridad y la lealtad. Si Charles no veía eso, entonces no merecía un lugar en mi vida. No iba a dejar que él definiera quién era yo. Me sequé las lágrimas, con una nueva determinación asentándose en mi pecho. No más. No permitiría que nadie, especialmente Charles, me hiciera sentir pequeña. Se lo demostraría. Le demostraría que era capaz de mucho más de lo que él pudiera imaginar. La idea de venganza no llegó a mí como una ola de ira. Fue tranquila, calculada. Tenía el poder de hacerle lamentar el momento en que me insultó. No era solo una mujer que venía de la nada. Era Sara, una mujer con una familia que la amaba, una mujer con una fuerza que Charles nunca podría entender. Y si pensaba que podía destruirme con palabras, estaba equivocado.
A partir de ese momento, me prometí a mí misma que le haría pagar por cada palabra hiriente que había dicho. No sabía cómo, pero me aseguraría de que Charles aprendiera exactamente quién era yo, y en el proceso, me demostraría a mí misma lo fuerte que realmente era. La próxima vez que lo viera, no sabría que le había golpeado. No podía quitarme la ira que se había acumulado dentro de mí mientras estaba sentada en mi habitación, mirando por la ventana la noche tranquila. Las palabras de Charles resonaban en mi mente como un fuerte redoble de tambor, cada repetición haciendo que mi sangre hirviera un poco más. Pero por mucho que quisiera concentrarme en lo que acababa de pasar, algo me seguía molestando. Había una sensación de urgencia, como si necesitara entender más sobre mi propia vida, mi propia historia. Siempre había conocido a mi padre, Robert, como un hombre tranquilo. Era un simple hombre de negocios, o eso creía. Al crecer, vivimos en una casa modesta, y nunca cuestioné cómo vivíamos. Mi madre a menudo decía, puede que no tengamos dinero, pero tenemos amor, y eso es todo lo que importa. Para mí, eso era cierto. Pero esta noche, algo dentro de mí hizo clic. Charles me había humillado, no solo por quién era, sino por de dónde venía. El peso de sus palabras me hizo sentir como si no fuera nada. ¿Pero eran realmente ciertas? ¿Era realmente tan insignificante como él me hacía sentir? Necesitaba saber más sobre mi padre, sobre mi familia. Si iba a tomar el control de esta situación, tenía que entender de dónde venía. Tal vez era hora de profundizar en cosas que había ignorado o dejado de lado durante años. A la mañana siguiente, me encontré revisando viejos registros familiares, cartas y cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre el pasado de mi padre. Saqué viejos álbumes de fotos, hojeando páginas amarillentas llenas de recuerdos. Hubo una fotografía que me llamó la atención. Mi padre de pie junto a un hombre que no reconocí. Se estaban dando la mano. Sus sonrisas eran amplias. Pero algo en la forma en que se veían en esa foto me impactó. El hombre al lado de mi padre no era cualquiera. Todavía no lo sabía, pero este hombre estaba a punto de abrirme los ojos a una verdad que lo cambiaría todo. Llamé a mi madre, tratando de mantener la calma mientras le preguntaba por la fotografía. Ella dudó, y pude oír el cambio en su voz. Sara, no necesitas preocuparte por ese hombre. Tu padre siempre ha sido una persona reservada, dijo, con un tono inusualmente cauteloso. Presioné más. Mamá, necesito saber quién es. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Finalmente, suspiró. Creo que es hora de que sepas la verdad. Tu padre es más de lo que ha aparentado. Es un hombre muy reservado, pero no es solo un hombre de negocios. Está involucrado en círculos muy poderosos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El mundo que creía conocer, la vida que creía entender, se estaba desmoronando ante mí. Mi padre, el hombre tranquilo, modesto que siempre había sido una figura de fondo, era mucho más de lo que jamás había imaginado. La presioné para obtener más detalles, pero me dijo que mi padre siempre había mantenido su riqueza oculta, que prefería mantenerse fuera del ojo público. No fue hasta más tarde, mucho más tarde, que entendería hasta dónde llegaba realmente su alcance. Después de que terminó la llamada, me quedé sentada en un silencio atónito. Mi mente corría con preguntas. ¿Por qué mi padre había mantenido este secreto? ¿Había estado viviendo una mentira todos estos años? ¿Tenía razón Charles? Me sentí perdida, sin saber a dónde ir después. Pero las crípticas palabras de mi madre seguían resonando en mi mente. Mi padre siempre había estado atento a las cosas, pero ahora empezaba a darme cuenta de lo de cerca que me había estado observando. Cuanto más profundizaba en el pasado de mi padre, y cuanto más aprendía, más cambiaba mi mundo. El nombre de mi padre no solo era conocido en los círculos empresariales, era conocido internacionalmente. Tenía inversiones en empresas de todo el mundo, poseía propiedades en países en los que nunca había estado y tenía conexiones que llegaban a los más altos niveles del gobierno. Su jet privado no era solo para el lujo, era una herramienta para moverlo a él y a aquellos a quienes protegía dentro y fuera de situaciones que nadie más podría soñar con navegar. Cuanto más descubría, más me daba cuenta de que mi padre siempre había estado allí, velando por mí de maneras que nunca supe. Sabía de Charles incluso antes que yo. Sabía cómo me trataba Charles, cómo menospreciaba a mi familia, y no había hecho nada para detenerlo. Hasta ahora. A medida que las piezas comenzaban a encajar, sentí una extraña sensación de empoderamiento. Esta era mi familia, esta era mi herencia, y era mucho más de lo que jamás había imaginado. No era solo una chica de la nada, como Charles había dicho tan despreocupadamente. Tenía un legado, uno que se extendía mucho más allá de lo que nadie, especialmente Charles,
pudiera imaginar. La comprensión me golpeó con fuerza. Mi padre lo había sabido todo. Había visto cómo había luchado, cómo me trataba Charles, pero en lugar de intervenir, había esperado. Había esperado el momento adecuado, y ahora sabía por qué. Este momento, este insulto, esta humillación, fue el detonante. Era su forma de mostrarme que no estaba indefensa. Siempre había tenido el poder dentro de mí, pero ahora tenía el conocimiento para respaldarlo. Mi siguiente paso estaba claro. No tenía intención de dejar que Charles se saliera con la suya con lo que había dicho, pero no iba a confrontarlo directamente. Esa no era la manera. No iba a dejar que viera la ira en mi rostro. En cambio, iba a asegurarme de que, cuando llegara el momento, fuera el quien quedara atónito, impotente. Y no se trataba solo de vengarme, se trataba de reclamar quién era, de demostrarme a mí misma que no era solo una chica de la nada. Era Sara, la hija de mi padre, con un legado que exigía respeto. No iba a permitir que Charles me menospreciara por más tiempo. Cerré los ojos, imaginando el día en que todo cambiaría, cuando los secretos que mi padre había guardado finalmente salieran a la luz, y Charles entendería lo equivocado que había estado sobre mí, sobre nosotros. Y así comenzó mi viaje, no solo para confrontar a Charles, sino para reclamar todo lo que había perdido en ese único momento. No solo luchaba por venganza, luchaba por mi propia identidad, mi propia fuerza. Mientras me preparaba para el siguiente paso, sabía una cosa con seguridad. No era quien Charles pensaba que era, y pronto lo aprendería por las malas. Cuanto más aprendía sobre la vida oculta de mi padre, más me daba cuenta de lo poco que realmente sabía. Era como entrar en un mundo completamente nuevo, uno que había estado justo delante de mis narices todo este tiempo. Había un peso, algo pesado que se asentó en mi pecho. Siempre había pensado en Robert como solo mi padre, pero ahora lo veía como algo más, algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Pasé los siguientes días inmersa en la investigación, sumergiéndome en cada fragmento de información que pude encontrar. No quería dejar piedra sin remover. Cada documento que descubría, cada secreto que exponía, añadía más capas al misterio de mi familia. La verdad se estaba volviendo clara. Mi padre no era solo un hombre de negocios. Era un hombre que había orquestado un imperio desde las sombras, y yo era parte de él, lo supiera o no. Pero a medida que las piezas del rompecabezas encajaban, algo más me impactó. Una verdad más profunda e inquietante comenzaba a emerger. Si mi padre me había estado observando todos estos años, entonces seguramente sabía todo sobre Charles. Sabía lo que estaba pasando a puerta cerrada, cómo Charles se había estado burlando de mi familia, menospreciándome por mi pasado, y no había hecho nada. No era que no le importara, era que había elegido permanecer en un segundo plano, esperando, observando. No estaba segura de qué me molestaba más, que mi padre me hubiera dejado enfrentar la humillación sola, o que lo supiera todo y hubiera decidido no intervenir, al menos no hasta ahora. Me senté en mi habitación, mirando los documentos esparcidos por el escritorio, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Estaba harta de ser pasiva, estaba harta de ser la que siempre se quedaba recogiendo los pedazos. Esta era mi vida, mi dignidad, y no iba a esperar más. No iba a dejar que mi padre se encargara de ello. Era hora de que yo tomara el control. Mientras estaba sentada allí, perdida en mis pensamientos, mi teléfono vibró en el escritorio. Era un número desconocido, pero algo dentro de mí me dijo que respondiera. Contesté, y antes de que pudiera decir nada, una voz tranquila al otro lado habló. «Señorita Sara», dijo la voz, con un tono firme y profesional. «Soy el agente Wayace. He sido asignado por su padre para garantizar su seguridad y bienestar. Creo que está al tanto de la situación con respecto a su esposo». Mi corazón dio un vuelco. Mi padre me había estado observando todo este tiempo. Tragué saliva, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué quiere decir?» «El insulto en la cena», continuó el agente Wayace. «Hemos estado siguiendo las acciones de su esposo, y hemos visto suficiente. Es hora de tomar medidas». Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto era real. Ya no se trataba solo de mí. Mi padre lo había visto todo, y ahora iba a actuar. «Su padre ya ha hecho los arreglos», dijo Wayace. «Estamos listos para seguir adelante. Tenemos los recursos, el apoyo legal y las pruebas necesarias. Vamos a asegurarnos de que su esposo entienda las consecuencias de sus acciones». Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, emoción y miedo. La venganza con la que había estado fantaseando finalmente estaba a mi alcance, pero ya no era solo mía para llevarla a cabo. No era solo mi ira lo que impulsaba esto, era el poder de mi padre,
su legado y su voluntad. Tenía un nuevo propósito ahora, y estaba lista para llevarlo a cabo. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Confíe en nosotros, dijo Wayace. Todo ya está en marcha. No tiene que preocuparse por nada. Solo quédese donde está, y nosotros nos encargaremos del resto. Colgué el teléfono, con el corazón acelerado. Todo acababa de cambiar. Mi vida, mi relación, todo mi sentido de mí misma, todo estaba cambiando de maneras que no había esperado. Ya no era solo Sara, era alguien con poder, con una historia y con los medios para remodelar mi futuro. Pasé las siguientes horas caminando de un lado a otro por mi casa, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Mi mente daba vueltas con pensamientos sobre Charles, la forma en que me había humillado, la forma en que había tratado a mi familia. Pensaba que podía controlarme, pensaba que podía menospreciarme, pero no tenía ni idea de quién era yo realmente. No era solo su esposa, una mujer insignificante que no importaba. Era la hija de Robert, alguien que tenía un legado, alguien a quien no se podía pisotear. Sentí la ira y el dolor que había estado conteniendo durante tanto tiempo burbujeando dentro de mí de nuevo, pero esta vez era diferente. No era solo la frustración de ser menospreciada, era el impulso de alguien que estaba a punto de recuperar todo. No iba a dejar que Charles ganara, no iba a dejar que se saliera con la suya haciéndome sentir como si no fuera nada. A medida que pasaban las horas, comencé a oír el zumbido distante de un avión volando por encima. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que el jet privado de mi padre había llegado, y con él, un equipo de abogados, un equipo que haría que todo se derrumbara alrededor de Charles. El avión aterrizó no lejos de mi casa, y sentí una sensación de inevitabilidad lavarme. Esto estaba sucediendo. No había vuelta atrás ahora. Me paré junto a la ventana, observando cómo el equipo de abogados reunía sus documentos y se preparaba para abalanzarse sobre Charles. No pude evitar sentir una mezcla de satisfacción e inquietud. Esto era todo lo que había querido, y sin embargo, no podía quitarme la persistente sensación de que estaba entrando en un mundo para el que no estaba completamente preparada. El imperio de mi padre era vasto, y yo apenas estaba comenzando a comprender su verdadero alcance. Pero no podía permitirme dudar ahora. Este era el momento que había estado esperando. Y mientras veía a los abogados partir hacia la oficina de Charles, sabía que todo estaba a punto de cambiar. Mi vida ya no estaba definida por sus insultos. Mi vida era mía para controlarla, y no iba a dejar que nadie, y menos Charles, me la quitara de nuevo. La mañana después de la llamada del agente Wayace se sintió como la calma antes de la tormenta. Había pasado la noche despierta, mis pensamientos girando como una tormenta interminable. Ahora, mientras la luz del día entraba por la ventana de mi dormitorio, no podía quitarme la sensación de que todo había cambiado. El jet privado de mi padre había aterrizado, trayendo consigo un equipo de abogados que estaban preparados para desmantelar el imperio de Charles. Podía sentir la intensidad creciendo dentro de mí. El plan estaba en marcha, y pronto Charles se daría cuenta de que se había metido con la persona equivocada. Mientras caminaba por la casa, sentí el peso de lo que estaba a punto de suceder. Nunca había imaginado que mi vida daría un giro tan dramático, pero de alguna manera, me sentí aliviada. La ira que se había estado acumulando dentro de mí durante tanto tiempo finalmente se estaba dirigiendo hacia algo. Ya no era solo una víctima pasiva en mi propia vida, era parte de algo más grande, algo poderoso, y tenía la oportunidad de contraatacar. Miré mi teléfono. Había un mensaje del agente Wayace: estamos listos para seguir adelante. Solo mantén la calma y confía en que tenemos todo cubierto. El equipo legal ya está en marcha. Respire hondo, Wyme tranquilis. No había vuelta atrás ahora. Tenía que confiar en ellos. Tenía que confiar en mi padre, incluso si una parte de mí se sentía en conflicto por todo lo que había hecho, o más bien, no había hecho, hasta ahora. No importaba. Estaba aquí ahora, al borde de una nueva vida, y no podía permitirme mirar hacia atrás. Las siguientes horas fueron un borrón. Recibí otro mensaje de Wayace, esta vez detallando el horario de Charles para el día. Los abogados iban a interceptarlo durante su reunión en su oficina. Todo estaba meticulosamente planeado. No pude evitar asombrarme de la cantidad de pensamiento y esfuerzo que se había puesto en esto. Todo estaba cayendo en su lugar. Imaginé lo que Charles estaría sintiendo en ese momento, probablemente demasiado arrogante para siquiera considerar la posibilidad de lo que se avecinaba. Siempre había pensado que era intocable, pero estaba equivocado. Pasé las siguientes horas caminando por la casa, tratando de calmar mis nervios. El aire se sentía denso,
como si algo eléctrico estuviera cargando la atmósfera. Sonó el timbre de la puerta, y mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Abrí la puerta rápidamente y encontré una camioneta negra estacionada frente a la casa. Un hombre con un traje elegante salió, con un maletín en la mano. «Señorita Sara», dijo con una ligera inclinación de cabeza, presentándose como uno de los representantes legales de mi padre. «Estamos listos para proceder». «¿Está preparada?». Asentí con la cabeza, sintiendo una oleada de alivio y ansiedad lavarme. «Estoy lista». Condujimos a la oficina de Charles. La camioneta se movía por las calles de la ciudad con una precisión casi inquietante. Mantuve mis ojos en la carretera, pero mi mente era un torbellino de emociones. Pensé en todo lo que había llevado a este momento, los años de soportar la arrogancia de Charles, las innumerables veces que me menospreció, el constante recordatorio de que mi pasado no significaba nada para él. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Cuando llegamos a la oficina de Charles, esperé en el auto mientras el equipo legal entraba. Todavía no me necesitaban. Solo podía imaginar cómo reaccionaría Charles cuando el equipo le presentara las pruebas que habían reunido. Era hora de que entendiera que su imperio no era tan sólido como pensaba. Sentí que mi pulso se aceleraba mientras esperaba. Cada minuto se alargaba más que el anterior. ¿Qué estaba pasando dentro? No podía esperar más. Le envié un mensaje de texto a Wayace pidiendo una actualización. La respuesta llegó rápidamente. Todo va según lo planeado. Ha sido notificado con el primer conjunto de documentos. Está furioso, pero está tratando de disimularlo como si no fuera nada. Me recosté en el asiento, agarrando el borde de la puerta del auto. Conocía a Charles. Sabía cómo podía ser cuando las cosas no iban como él quería. La arrogancia en su voz probablemente se convertiría en pánico tan pronto como el equipo legal comenzara a presentar sus pruebas. El hombre que pensaba que podía controlarlo todo, manipular a todos, estaba a punto de enfrentarse a la verdad que había estado tratando de evitar. Minutos después, se abrió la puerta del auto. Uno de los abogados estaba adentro, su rostro ilegible. «Es hora», dijo en voz baja. Asentí con la cabeza y lo seguí fuera del auto, mis tacones haciendo clic contra el pavimento. El interior de la oficina de Charles estaba tan impecable como siempre. Las paredes de cristal ofrecían una vista de la ciudad abajo. Charles estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con la postura rígida, su rostro una máscara de irritación. Cuando me vio entrar, sus ojos se entrecerraron. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz goteando desdén. El abogado dio un paso adelante, sosteniendo un archivo de documentos. «Señor Collins», comenzó, su voz tranquila y autoritaria. «Estamos aquí para presentar pruebas con respecto a sus negocios, específicamente en relación con algunas prácticas financieras cuestionables y violaciones legales». Los ojos de Charles parpadearon con incertidumbre, pero rápidamente recuperó su bravuconería. «Esto es una broma», se burló. «¿Crees que puedes intimidarme con unos papeles? No tengo tiempo para esto». Pero el abogado continuó. «También tenemos información sobre sus cuentas en el extranjero, las empresas fantasmas que ha estado utilizando para lavar dinero y las transacciones ilegales que se han estado llevando a cabo bajo su supervisión. Lo tenemos todo, pruebas, testigos y registros que lo vinculan a varias actividades delictivas». El color se desvaneció del rostro de Charles cuando las palabras lo golpearon, una tras otra. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me miró, luego sus ojos brillaron con incredulidad. «Tú», dijo, «tú hiciste esto». No respondí, no lo necesitaba. Observé cómo la verdad lo golpeaba como un tren de carga, el peso de sus propias mentiras cayendo sobre él. Su imperio, el que había construido a través del engaño, la manipulación, comenzaba a desmoronarse, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. «Sugiero que repasemos estos documentos en detalle, señor Collins», dijo el abogado, con un tono inquebrantable. Charles lo miró, luego a mí, y finalmente se hundió de nuevo en su silla, sus manos temblando ligeramente. Por primera vez, vi miedo en los ojos de Charles. Fue una sensación extraña y satisfactoria. Esto era lo que se merecía. Esta era la consecuencia de tratarme como si no importara, de pensar que podía derribar todo lo que me hacía ser quien era. Pero incluso mientras veía a Charles desmoronarse, una parte de mí se sentía vacía. No se trataba solo de verlo perder todo, se trataba de mi propia redención. Este era el momento que había estado esperando, pero no quería que llegara a costa de perderme a mí misma en el proceso. Había recuperado mi poder, pero no estaba segura de qué hacer con él todavía. Mientras los abogados continuaban su trabajo, di un paso atrás y dejé que el peso del momento se asentara sobre mí. Había dado el primer paso,
pero todavía quedaba un largo camino por recorrer. Este no era solo el final de Charles. Era el comienzo de un nuevo capítulo para mí. Un capítulo en el que ya no sería la pasiva. Un capítulo en el que me mantendría firme, ya no definida por los estándares de nadie más. Me paré en la esquina de la elegante oficina de Charles con paredes de cristal, mis manos temblando ligeramente mientras veía la escena desarrollarse frente a mí. Apenas podía contener la emoción y los nervios que se habían acumulado durante semanas. Era el momento que había estado esperando. Charles ya no tenía el control. Su imperio, construido sobre la arrogancia y la manipulación, se desmoronaba pieza por pieza, justo frente a él. El equipo legal ya había presentado su caso. Los documentos, las pruebas, las llamadas telefónicas, lo tenían todo. Pero ya no se trataba solo del papeleo. Se trataba de demostrar que yo no era una mujer insignificante de ninguna parte. No era la persona que Charles había tratado de hacerme sentir. Tenía un legado, uno poderoso, y era hora de que lo entendiera. Observé cómo Charles, su rostro cambiando lentamente de la sorpresa a la incredulidad, hojeó las páginas de los documentos legales frente a él. Sus manos temblaron. La arrogancia que había usado con tanta confianza, como una capa durante años, se desvanecía con cada nueva prueba presentada. Podía ver la confusión en sus ojos, la comprensión de que estaba completamente fuera de su alcance. Esto no era algo de lo que pudiera salir con dinero. Esto no era algo que su encanto o dinero pudieran arreglar. Por un momento, sentí una extraña oleada de satisfacción, pero fue rápidamente reemplazada por un dolor sordo en mi interior. Esto no se trataba solo de hacerle pagar por las cosas que me había hecho, se trataba de mostrarme a mí misma que tenía la fuerza para defender lo que era mío. Pero el precio de este poder, el peaje que me había costado emocionalmente, no se me escapaba. Mientras los abogados continuaban su trabajo, mis pensamientos se desviaron hacia el hombre que había orquestado todo esto, mi padre, Robert. Él era quien movía los hilos entre bastidores, el que con su influencia había hecho posible toda esta operación. Nunca había imaginado que la figura tranquila y estoica que siempre había conocido como mi padre fuera en realidad un hombre con un imperio tan vasto, alguien que tenía conexiones y poder más allá de lo que jamás había imaginado. No fue solo su riqueza lo que me sorprendió, fue el hecho de que me había estado cuidando todos estos años, asegurándose de que nunca estuviera realmente sola. Había visto cómo Charles me había tratado, y sabía que se necesitaría algo más que palabras para arreglar las cosas. Sabía que la única manera de traerme justicia era golpear a Charles donde más le dolía, su riqueza, su reputación y su poder. Y ahora lo estaba haciendo. Pero aún así, había algo inquietante al respecto. El hecho de que mi padre me hubiera estado observando silenciosamente desde las sombras, dejándome lidiar con las cicatrices emocionales que Charles había dejado, me hizo cuestionarlo todo. ¿Había estado esperando este momento? ¿Sabía que Charles cruzaría una línea que finalmente lo haría actuar? ¿O era simplemente así como operaba mi padre, siempre un paso adelante, sin dejar que nadie viera sus verdaderas intenciones? Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esto no se trataba solo de mí. No se trataba solo de venganza por los insultos, las humillaciones o incluso los años de sentirme impotente. Se trataba de algo más grande, de las fuerzas que moldearon mi vida sin que yo me diera cuenta. Ya no era solo Sara. Era parte de algo que se había estado construyendo durante años, algo mucho más grande que mi pequeño mundo con Charles. La puerta de la oficina se abrió de repente, y me volví para ver a dos abogados más entrando en la habitación, sus rostros ilegibles. Lo seguía uno de los hombres de confianza de mi padre, el agente Wayace. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo antes de volverse hacia Charles, que todavía estaba hojeando los papeles que tenía delante. Señor Collins, la voz de Wayace era tranquila, pero había una firmeza que hizo que Charles se quedara paralizado. Está claro que ha tratado de ocultar muchas cosas al público y a las autoridades. Sus acciones han estado bajo investigación durante bastante tiempo, y ahora se expone todo el alcance de sus negocios ilegales. Charles miró a Wayace, su rostro palideciendo aún más. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que se estaba ahogando en un mar de su propia creación. Por una vez, lo vi débil. Un hombre que había pasado tanto tiempo fingiendo ser intocable que había olvidado que cuanto más alto subes, más fuerte caes. Wayace continuó, se le ha entregado una orden judicial para congelar sus bienes. Todas las cuentas, propiedades e inversiones serán revisadas. Si se descubre que alguna de ellas está involucrada en actividades ilegales, serán confiscadas y se tomarán medidas legales adicionales.
Los ojos de Charles se dirigieron a mí como si estuviera tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Me quedé quieta, sin decir una palabra, mi mirada fija en él. Me había humillado una vez, pero ahora las tornas habían cambiado. No tenía ni idea de lo que se sentía al estar en el extremo receptor de este tipo de poder. Por un momento, pareció recomponerse. «No pueden hacer esto», dijo, su voz temblorosa pero llena de un desafío subyacente. «¿Creen que pueden quitarme todo por unas pocas acusaciones? No tienen nada más que...» Wayace no se inmutó. «Tenemos todo lo que necesitamos, señor Collins. Su imperio está construido sobre mentiras. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y usted lo está aprendiendo ahora». Mientras Charles estaba sentado allí, su rostro contorsionándose de ira y miedo, sentí una extraña sensación de liberación. Esta era la justicia que había deseado, el momento que había anhelado, y sin embargo, había una parte de mí que se sentía vacía. Verlo desmoronarse no me trajo la satisfacción que había imaginado, no borró los años de dolor, la sensación de ser pequeña e inútil. Pero me dio algo mucho más valioso, una sensación de cierre. No se trataba solo de derribar a Charles, se trataba de entender que ya no estaba atada al miedo y al dolor que me había infligido. No era la mujer que había aceptado en silencio los insultos y abusos. Tenía poder ahora, no solo por la influencia de mi padre, sino por darme cuenta de que era capaz de más de lo que jamás había pensado. Mientras el equipo legal trabajaba para sellar los documentos y prepararse para los siguientes pasos, respiré hondo, sabiendo que esto era solo el comienzo. No solo estaba reclamando lo que me habían quitado, estaba construyendo algo nuevo, algo propio. Charles estaba roto, y no le quedaba nada a lo que aferrarse. Pero para mí, este era el comienzo de algo diferente. La mujer que una vez tuvo demasiado miedo de hablar, demasiado miedo de defenderse, finalmente era libre, y no podía esperar a ver a dónde me llevaría este nuevo camino. Observé cómo el rostro de Charles cambiaba de la incredulidad al pánico. Su comportamiento generalmente seguro se desvanecía con cada palabra que decían los abogados. El aire de la habitación se sentía denso, sofocante, y cada centímetro de mí quería gritar, no de rabia, sino de satisfacción, de vindicación. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que todo lo que me había quitado se derrumbaría, y no había escapatoria para él. Pero aún así, a pesar de todo, no pude evitar sentir una extraña calma inquietante asentándose sobre mí. ¿Era esto realmente justicia? ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Ver al hombre que había amado, al hombre en quien había confiado, reducido a la nada? Mi corazón revoloteaba con una mezcla de euforia y culpa. Había una parte de mí que no quería que se rompiera por completo, pero luego recordé sus palabras, la forma en que se había burlado de mí, de mi familia, de todo lo que representaba. Se merecía esto, tenía que hacerlo. Me quedé quieta en el fondo, tratando de mezclarme con las sombras de la oficina, observándolo hundirse lentamente en su silla, sus ojos mirando nerviosamente alrededor de la habitación mientras el peso de los documentos, de la realidad de la que no podía escapar, se asentaba. Los abogados eran metódicos, cada uno presentando sus hallazgos con una calma inquebrantable, como si simplemente estuvieran exponiendo hechos. Pero estos hechos, estas verdades, eran su perdición, y él lo sabía. «Señor Collins», comenzó uno de los abogados, con voz firme. «Tenemos documentos que rastrean sus cuentas en el extranjero, las transacciones ilegales que ha realizado con nombres falsos y varios acuerdos fraudulentos que se han canalizado a través de su empresa. También tenemos pruebas que lo corroboran de antiguos socios, algunos de los cuales están dispuestos a testificar en su contra». Charles se puso rígido al mencionar a los testigos. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Su mirada se dirigió a mí una vez más. Luego volvió a los abogados que estaban tendiendo la trampa que él mismo había construido. Las paredes se estaban cerrando sobre él. Podía verlo en sus ojos. Su mente estaba corriendo, tratando de encontrar una salida a esto, pero no había escapatoria, no esta vez. «Está cometiendo un error», dijo Charles finalmente, su voz temblorosa pero tratando de ocultar el pánico. «Todo esto es inventado. No pueden simplemente...» «No es inventado, señor Collins», interrumpió el abogado. «Ya hemos comprobado todo, su firma, las fechas, las transacciones, todo coincide perfectamente con los registros financieros que hemos obtenido». Me miró de nuevo, esta vez con una sensación de temor más profunda. «Usted sabía», susurró, su voz apenas audible. «Planeó esto con su padre, ¿verdad? Todo esto fue usted». Hubo un breve destello de reconocimiento, un destello de comprensión en sus ojos. Me había subestimado,
pensando que yo era solo la mujer que había sido demasiado callada, demasiado pasiva. Pero no lo era. Ya no era solo su esposa, era mucho más. No hice esto sola, respondí, mi voz firme pero con el peso de todo lo que había mantenido reprimido durante tanto tiempo. Pero sabía lo que tenía que hacerse. Cruzaste una línea, Charles, y ahora enfrentarás las consecuencias. Lo observé mientras trataba de encontrar algo, cualquier cosa, a lo que aferrarse, pero no le quedaba nada. La verdad ya lo había encontrado, y ahora no había vuelta atrás. Ya no podía sentir lástima por él. Me había hecho suficiente a mi familia. Este era el precio que tenía que pagar. El abogado continuó, sus palabras cortando el denso silencio. También hemos solicitado la congelación de sus bienes, con efecto inmediato. Sus cuentas bancarias, sus inversiones, todo está bajo escrutinio ahora. Todo lo que ha construido está siendo desmantelado, señor Collins. Vi a Charles apretar los puños, sus nudillos se pusieron blancos. Su respiración se aceleró ahora, y podía oír la desesperación en su voz mientras tartamudeaba. Esto no ha terminado. No saben quién soy. Puedo arreglar esto. Puedo. Pero su voz se apagó cuando el abogado le entregó otra pila de papeles. Charles los tomó, con la mano temblorosa. Los hojeó, sus ojos se abrían más con cada página que pasaba. Finalmente, levantó la vista, derrotado. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, con la voz quebrada. Pagaré, ¿de acuerdo? Les daré todo, solo no me destruyan. Me quedé allí, congelada en el lugar. Un silencio profundo, casi sofocante, llenó la habitación. Debería haberme sentido victoriosa. Debería haber sentido que este era el momento de mi triunfo, de mi justicia. Pero en cambio, un extraño vacío me carcomía. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Romperlo por completo? ¿Reducirlo a la nada? Entonces me di cuenta de que no se trataba de destruirlo. No se trataba de hacerlo sentir como él me había hecho sentir. Se trataba de reclamar mi propio poder, mi propia autoestima. Lo había dejado definirme durante demasiado tiempo, dejando que sus insultos y arrogancia me quitaran la confianza. Pero esto no se trataba de venganza, se trataba de recuperar el control de mi vida. Charles, dije, mi voz más suave de lo que esperaba, esto no se trata solo de ti, se trata de mí, de lo que me hiciste a mí, a mi familia. Ya no seré tu saco de boxeo, ya no seré la persona que pensabas que podías pisotear. Tienes razón, no puedes arreglar esto. Es demasiado tarde. Pude ver el cambio en él cuando se dio cuenta. Sus hombros se desplomaron en la derrota. El hombre que una vez había sido tan seguro, tan lleno de orgullo, ahora no era más que una sombra de la persona que solía ser. Fue desgarrador, en cierto modo, pero no fue suficiente para que sintiera simpatía. No fue suficiente para que quisiera ayudarlo. Su imperio se había construido sobre mentiras y manipulación, y ahora se estaba derrumbando. Su riqueza, su influencia, el control que había usado para menospreciarme, todo se le escapaba de las manos como arena, y todo porque pensaba que yo era débil. Pensaba que yo era solo una mujer a la que se podía ignorar y pisotear. Pero estaba equivocado. Mientras los abogados continuaban su trabajo, Charles finalmente se puso de pie, su rostro enrojecido de ira y frustración. Me señaló con un dedo tembloroso. No has ganado. No sabes lo que puedo hacer. Crees que estás a salvo, pero no lo estás. Me aseguraré de que te arrepientas de esto. Di un paso adelante, sin retroceder. Puedes intentarlo, Charles, pero se acabó. Estás acabado. Los abogados terminaron su trabajo y estaban listos para irse. Podía sentir el peso de todo lo que había sucedido presionándome. Este era el final de un capítulo y el comienzo de otro. No sabía qué vendría después, pero sabía una cosa con seguridad. Era libre. Finalmente, verdaderamente libre. Mientras se firmaban los documentos finales y el peso de su destino lo presionaba, Charles se sentó en silencio. La habitación estaba cargada con las secuelas de su imperio en ruinas, pero no pude sentir nada por él, ni simpatía, ni arrepentimiento. El hombre que una vez había sido el centro de mi mundo ahora no era más que una sombra de sí mismo, y no era solo su riqueza lo que le habían quitado. Era todo, su arrogancia, su confianza, la base misma de su identidad. Me paré al otro lado de la habitación, observándolo mientras se desplomaba en su silla, su rostro pálido, sus ojos llenos de incredulidad. Por un momento, pareció perdido, como un hombre que se había despertado de un sueño solo para darse cuenta de que todo lo que había construido no era más que un espejismo. Su mundo siempre había girado en torno al poder, al control.
a hacer que todos a su alrededor se sintieran pequeños, y ahora se le escapaba de las manos. Durante años, había vivido a su sombra, insegura de mi lugar en su mundo. Le había permitido menospreciarme, burlarse de mi familia, de mi pasado. ¿Y para qué? Para ser parte de su mundo, para ser parte de un juego donde las reglas siempre estaban en mi contra. Ya no. Había terminado de jugar según sus reglas. Había terminado de ser la mujer que aceptaba en silencio sus crueles burlas y comentarios despectivos. Charles intentó ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon debajo de él. Se agarró al borde de su escritorio, sus nudillos blancos mientras agarraba la madera. Lo observé, impasible. Mi corazón ya no estaba atrapado en la red de su manipulación. No se trataba de verlos sufrir, se trataba de reclamar mi propia fuerza, de ponerme de pie por primera vez en años. «Sara, por favor», susurró Charles, su voz apenas audible, casi suplicante. No lo decía en serio. Estaba equivocado. Solo estaba enojado, ya sabes cómo me pongo. Sus palabras eran desesperadas, su orgullo se desmoronaba como el imperio que había construido con tanto cuidado. No le respondí de inmediato. En cambio, lo observé retorcerse, el hombre que una vez tuvo tanto poder sobre mí, reducido a nada más que un hombre roto, aferrándose a cualquier pizca de dignidad que le quedaba. Fue extraño, casi surrealista, verlo así. El hombre que me había hecho sentir como si no fuera nada ahora era el que se sentía pequeño. Los roles se habían invertido, y por una vez, estaba claro quién tenía el poder. «Nunca me entendiste, Charles», dije finalmente, mi voz firme pero con un peso que nunca me había permitido expresar antes. «Siempre pensaste que yo era solo alguien a quien controlar, alguien a quien usar. Nunca me viste por quien realmente soy, y ahora estás pagando el precio por eso». Se estremeció ante mis palabras, sus ojos parpadeando con una mezcla de ira y vergüenza. Podía verlo luchando por encontrar las palabras para salvar la situación, para rogar perdón, pero la verdad ya se había asentado entre nosotros como una barrera tácita. El daño estaba hecho, y ninguna cantidad de súplicas podía deshacer los años de tormento, de menosprecio, de ser tratada como si fuera menos que él. «No quiero tu disculpa», dije, con voz firme. «Quiero que enfrentes las consecuencias de tus actos. Se te ha dado todas las oportunidades de hacer lo correcto, pero elegiste lastimar a la gente, y ahora tendrás que vivir con eso». Charles me miró, sus ojos buscando los míos como si estuviera esperando algún tipo de señal, algún indicio de que me apiadaría de él. Pero ya no era esa persona. No era la mujer que soportaría en silencio su crueldad. No era la mujer que seguiría perdonándolo solo porque sonreía y decía las palabras correctas cuando necesitaba algo de mí. No, esto era diferente. Esta vez yo era la que tenía el poder. Esta vez yo era la que controlaba mi propio destino. «¿No lo entiendes, Charles?», pregunté en voz baja, dando un paso hacia él. «Lo arruinaste todo, no solo para mí, sino para ti. Pensaste que podías controlarme, controlar a todos a tu alrededor, pero al final, solo estabas huyendo de la verdad. Y ahora te ha alcanzado». Sus hombros se hundieron en la derrota, y por primera vez, vi al hombre que una vez había sido tan seguro, tan lleno de orgullo, convertirse en un simple ser humano, vulnerable y roto. Me di cuenta entonces de que no se trataba de venganza. No se trataba de vengarme de todas las formas en que me había lastimado. Se trataba de reconocer mi propia fuerza, mi propio valor. Este era mi momento para levantarme y decir, «No voy a dejar que me lastimes más». El silencio entre nosotros era ensordecedor mientras estaba allí de pie, viendo al hombre que una vez me había hecho sentir tan pequeña ahora reducido a una sombra de su antiguo yo. No me sentía enojada, no me sentía vengativa, me sentía liberada. Era como si me hubieran quitado un peso de encima, una carga que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Charles volvió a hablar, su voz más baja ahora, casi resignada. «¿Qué pasa ahora, Sara?». Hice una pausa por un momento, considerando su pregunta. ¿Qué pasaba ahora? ¿Qué seguía para mí? La verdad era que no lo sabía. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero por primera vez sentí que tenía el poder de moldearlo. Ya no era solo una víctima, no era alguien que tenía que aceptar la vida que me habían dado. Era alguien que podía elegir, y eso hacía toda la diferencia. «Lo que pasa ahora», dije lentamente, «es que me alejo de todo esto». «Hey Joe atrás, Charles». «Sigo adelante». No respondió, simplemente se sentó allí, con el rostro pálido, las manos temblando ligeramente. Pude ver cómo la lucha se le escapaba, lo último de su orgullo se marchitaba. Y me di cuenta de que no solo me estaba alejando de él,
Me estaba alejando de una versión de mí misma que había permitido que esto sucediera. Me estaba alejando de la mujer que había tenido miedo de hablar, miedo de defenderse a sí misma, y estaba entrando en una nueva versión de mí, una que era fuerte, independiente y ya no tenía miedo. Con una última mirada al hombre que una vez fue mi mundo, me di la vuelta y salí de la habitación, mis pasos firmes y seguros. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, y supe que era el cierre de un capítulo de mi vida que nunca volvería a abrirse. Había recuperado mi poder, y no iba a dejar que nadie me lo quitara nunca más. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, pero se sintió como si todo el mundo hubiera cambiado con ese solo clic. Me quedé en el pasillo por un momento, de espaldas a la oficina, mi mente todavía procesando todo lo que acababa de suceder. Charles, el hombre que una vez tuvo todo el poder en nuestra relación, el hombre que me había hecho sentir tan pequeña, ahora era una cáscara rota de sí mismo. El imperio que había construido se estaba derrumbando, y por primera vez, sentí una sensación de libertad. Pero con esa libertad vino un extraño vacío, como si me faltara una parte de mí. Me apoyé contra la pared, mirando el piso pulido, el sonido de mi propia respiración en la quietud del pasillo casi ensordecedor. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacía con este nuevo poder, con este sentido de mí misma que había surgido de las cenizas de todo lo que había soportado durante tanto tiempo? Me había definido por mi relación con Charles. Había sido la esposa, el apoyo, la que soportaba en silencio. Pero ahora ese rol había desaparecido. Ya no era solo su esposa, era algo más. ¿Pero qué? Mi mente volvió a los primeros días de nuestra relación, cuando todo parecía tan perfecto. Charles me había encantado con su confianza, su ambición, su creencia de que podíamos conquistar el mundo juntos. Pero en algún momento del camino, ese encanto se había convertido en manipulación, y su ambición se había transformado en algo feo. El hombre que una vez me prometió el mundo me había hecho sentir que no valía nada. Pero ahora había recuperado el control, me había alejado. Y mientras estaba allí parada en el pasillo, me di cuenta de que esta era mi oportunidad de finalmente empezar a vivir para mí misma, de crear una vida que fuera mía, no definida por el hombre que una vez amé, no definida por las expectativas de nadie más. Era hora de construir un futuro que fuera fiel a quien era, un futuro donde yo fuera la que tomara las decisiones, donde yo fuera la que tuviera el control. Podía sentir el peso de la decisión sobre mis hombros. No había vuelta atrás ahora. No era la misma mujer que había entrado en esa oficina horas antes. No era la misma mujer que había permanecido en silencio, que se había dejado mangonear. Había encontrado algo dentro de mí, algo fuerte, algo inquebrantable, y ahora era el momento de vivirlo. Respiré hondo, dejando que el silencio me invadiera por un momento más. El mundo exterior seguía en paz, pero por dentro todo se movía. Mi corazón latía con fuerza, mis pensamientos estaban dispersos, pero una cosa estaba clara: no iba a volver. No iba a dejar que el pasado me definiera por más tiempo. Mientras me dirigía hacia la salida, me encontré caminando con propósito. Mis pasos eran firmes, seguros, y al abrir la puerta y salir a la luz del día, sentí el calor del sol en mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Había recuperado el control de mi vida, y nadie, ni Charles ni nadie, podía quitármelo. La ciudad a mi alrededor parecía vibrar con posibilidades. Había tantas cosas que quería hacer, tantos lugares a los que quería ir. Pero por primera vez, no sentía el peso de las expectativas de otra persona sobre mis hombros. Finalmente era libre de perseguir mis propios sueños, de descubrir qué quería de la vida. Saqué mi teléfono, dudando por un momento. Había tanta gente con la que necesitaba hablar. Mis padres, por ejemplo. Tenía tantas preguntas sobre todo, sobre mi padre, sobre el legado que había heredado, sobre cómo era mi futuro ahora. Pero no podía contactarlos todavía, no hasta que hubiera descubierto quién era, no hasta que me hubiera tomado el tiempo para reconstruirme desde adentro. En cambio, llamé a una amiga, una mujer que conocía desde hacía años pero con la que no había mantenido el contacto tanto como me hubiera gustado. Solíamos ser cercanas antes de que todo con Charles me consumiera. Necesitaba a alguien que entendiera el viaje en el que estaba. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Sara, su voz estaba sorprendida pero cálida. ¿Estás bien? Sonreí, apoyándome en el frío cristal del edificio. Sí, todo está bien, dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en mucho tiempo. ¿Y